Hola, hoy rompo pero agrego algo nuevo a todo este canal. Esta vez mención honorífica, es decir, una mención de una película y o serie que he visto su resumen en internet, en YouTube, pero aunque no tuve tiempo para verla, algún día, tal vez en el futuro cercano, la vea o no. Y estos son los siguientes y salieron en la encuesta que yo hice en YouTube. Antes de que continúe, la verdad, eso de comunidad para hacer sorteo de preguntas y o cuestionamiento y o tabla de imagen o de texto para señalar cuál es mejor y cuál es peor, es decir, porcentaje de más votos, eso. Yo pensé que eso de comunidad en YouTube no me saldría hasta que tuviera al menos 100 suscriptores. Creo que ni siquiera yo mismo sé cómo apareció. La verdad, eso me sorprende. Wow. En fin, continúo. Cierro paréntesis. Las menciones honoríficas son de dos películas. Uno es Megan, una película de ciencia ficción y con un tinte de humor y terror. Básicamente es una película de suspenso. Aunque sea así, no lo digamos ni tan terrorífica ni tampoco tan chistosa. Entre esas dos. La película, resumiendo, bueno, de lo que vi en el trailer y lo que trata en general es que una joven llamada Candy, tras quedar huérfana, se junta con su tía, Gemma, que es una diseñadora de robótica. Pero como ella no está capacitada para sus cuidados, decide construir algo que la ayude. En eso construye a Megan, un robot casi parecido a un humano, o un humano en este caso, una niña. El problema es que su misión, que es proteger a Candy, es tan fija eso y se lo toma tan a la ligera que ignora cualquier ley de la robótica y empieza a hacer lo que sea para protegerla, incluso si se tengan que a cualquier persona. Bueno, eso es su estilo. Esto es una mención porque esta película es producida por el mismo de la película de Aquaman, es decir, James Wan, eso, James Wan, un verdadero maestro del terror, pero también de la acción misma. Eso sí, parece que casi todo es nuevo, pero el productor es un veterano de cierto modo. Es que James Wan ha sido un maestro y fue el creador del mismo de la franquicia del Conjuro. Sí, lo sé, es terror, pero los efectos son increíbles. Es decir, su productora prácticamente patrocinó e hizo posible esta película. En el resumen yo lo vi, me complació, me, me hizo quedar wow. Claro, yo lo estoy llamando porque yo vi el resumen, pero si lo ven ustedes en la película en sí, tal vez se atraiga. Tal vez se atraiga. Ya veremos. Solo sé que les recomiendo esta película, Megan, del 2022. Me digo 23. Claro, dependiendo de a qué momento lo vieron, porque esa película se supone que se lanzó más o menos finales del año pasado y recién en todo Estados Unidos y en América, hasta Latinoamérica, llegó hasta el 2023. Creo que a principios. Sí, estoy seguro que a principios. Como sea, eso es una mención. La última mención sería un vecino gruñón. Eso también está en la encuesta de comunidad. ¿De qué trata? Para empezar, esto es como la tercera vez que se lleva esta idea, ya que la primera en sí se basa en una novela de un escritor llamado Frederick Backman, pero en realidad tenía otro nombre. Y resulta que también se basa, la segunda vez, es en una película del mismo nombre que la película, solo que el protagonista no se llama Otto Anderson como aquí, sino más bien Ove. Creo que ya me entienden, es una extranjera película. Lo que sí sé es que esta película es la tercera vez y adaptación estadounidense de esa película y la novela original. Lo que sí sé es que el protagonista es Otto Anderson, un vecino que, tras tener un pasado muy tormentoso, termina ganándose el apodo de el vecino más gruñón. Aunque sus vecinos no lo mencionan, saben que es así.
hasta que llega una pareja que lo harán cambiar de opinión sobre su vida antes de que algo mal le pase o que él cause su propio problema. Ya sabes de lo que hablo. En fin, yo he visto el resumen y vaya que me hizo reflexionar. Si ven estas dos películas en cines y o en computadoras, o sea en online, entenderán cómo disfrutarlo de diferente manera. ¿Qué preferirían ver, para ser más claro? ¿La película Megan o Un vecino Unión? Para aquellos que son ligeramente y que prefieren ver algo esperanzador, vean la película de Un vecino Unión. Un vecino Unión o Otto el vecino. Y si les gusta algo de acción y puro suspenso, vean Megan. Yo solo menciono estas dos películas y aclaro que no puse la imagen de antes de empezar porque me recomendaron que no hiciera eso más seguido, al menos no siempre, o al menos eso es lo que yo recuerdo. Lo que sí es que pensé, ¿por qué no mencionar algo que aunque yo solo he visto en resumen, que otros lo miren? Eso es lo que tenía en mente, pero no sé cómo ponerlo hasta ahora. En fin, solo voy a decir eso. Y ya aclarado todo, vayan a ver esas dos películas recomendadas para que ustedes lo vean enteramente en el cine y o en sus comunidades, porque me imagino que ya están disponibles en plataformas online de computadora. En fin, sin más que decir, comencemos ahora sí con el video completo. Hola a todo el mundo. Por favor, presten atención y hagan lo siguiente. Activen el botón de suscribirse para unirse a este canal. Denle un like a este video si les gustó y activen la campanita para recibir notificaciones de los siguientes videos que subiré. Ahora sí empieza la triple opinión. Empecemos con una serie. Y digo, una serie increíble. Verán, ¿qué obtienes cuando no sé, fusionas algunas series como La Casa de Papel, la versión española, la serie Lupin, de un caballero ladrón que nunca va a lastimar a nadie, aunque robe, pero es como un antihéroe, y la película precuela de El Ejército de los Muertos, El Ejército de los Ladrones, unos que abren cajas fuertes. Combina esos tres. ¿Y qué tienes? Caleidoscopio. Esta es una serie anticronológica, es decir, que cada episodio tiene su punto de perspectiva diferente. Y vaya que es diferente. Miren, les daré un pequeño resumen. Solo sé que se trata de un protagonista mayor, quien tuvo un pasado muy problemático, causado por una persona. Literalmente, esa persona ahora, años después, vive una vida lujosa, pero casi por entre las cuerdas. Así que, como un último favor, antes de que él termine muerto por su salud, decide hacer un último robo a su ex colega para que así pueda vivir una vida tranquila. La única diferencia entre otras series es que esta es, bueno, como su nombre le dice, caleidoscopio, que según yo, un caleidoscopio, un objeto, es algo que se ve a diferentes puntos de vista, como el arco iris, de diferentes puntos de perspectiva. Cada color aparece y desaparece, como si yo no tuviera idea de cuál es el primero. Eso sí, hay un canal de YouTube que me hizo resumir todo cronológicamente. Y vaya que cuando encuentren la manera, les voy a enviar el link en la descripción para que vean la serie resumida. Así yo empecé y también después yo lo vi enteramente en Netflix. Bueno, en fin. Eso sí, si no tienen idea de cómo verlo cronológicamente, ahí les muestran. Lo que sí sé es que empieza en los colores lo siguiente. El primer color sería el color violeta, donde empieza la serie. La otra sería el verde. Luego sería el amarillo. Luego el naranja, el azul, el blanco, que es donde empieza toda la acción, el rojo y el rosa, que es mucho tiempo después de ese globo. Ahora bien, mi punto bueno, digamos que la historia está bien contada, lo admito. Claro que pudo haber omitido algunas cosas para hacerlo más interesante, pero
estamos hablando de una serie que funcionaría a esos tres enigmas, ya sabes, Lupin, La Casa de Papel española, y El Ejército de los Ladrones. Eso sí, tiene un tono muy lento, pero tiene una lógica historia de origen. Eso sí, debo hablar del protagonista, que es interpretado por el actor Giancarlo Esposito. Es un actor de renombre en series y o películas. Interpreta a Leo Pup, mejor conocido antes como Ray Vernon. Lo que sí sé una cosa, este ladrón es un profesional. Había cajas fuertes y entraba y salía sin matar y o lastimar a alguien. Solamente se encargaba de robos, no lastimar. Normalmente se supone que así son los ladrones, pero con el tiempo, ya me entienden, empiezan a recurrir a métodos y armas muy peligrosas. En fin, hace tiempo, pues, su compañero, Roger Salas, antes llamado Graham Davis, era un compañero suyo, pero debido a un incidente que involucró la muerte de Ray o Leo, su mujer terminó en las llamas y él no pudo hacer nada. Roger no lo salvó, huyó, cobarde, como sea. Debido a eso, tuvo que abandonar todo, su reputación y su hija. Debido al tiempo que pasó, recolectó aliados, algunos confiables, otros para nada confiables, y se ganó enemigos, incluso en el FBI. Como sea, lo que sí sé es que años después le diagnosticaron con una enfermedad. Sabía que ya era su tiempo de irse, pero no quería irse, al menos sin haber hecho una última cosa como última voluntad: robar algo, y que mejor que él que inició toda su caída. Ya me entienden, es una historia de venganza, aunque al estilo Lupin. El estilo Lupin vuelve a llegar. Como sea. Lo que sí sé de esta serie es que el único punto malo sería que en vez de ser anticronológico, podrían ponerlo más claramente cronológico, porque se supone que así tiene que empezar una historia, ¿no? Cronológicamente. Claro, podrían poner todo en un flashback y explicar todo, pero ya no sería lo mismo. Porque como mencionan en el teaser de ese primer episodio, el episodio 0, que es negro, que te muestra y te introduce a lo que va a ser, pues ya entiendes. Además, por si no entienden cuándo y dónde termina esa historia, ahí lo mencionan en los colores. Cuántos años o cuántos meses pasan durante, antes y después del lobo. El gran lobo, claro. Bueno, solo diré que el clímax, o sea, el final de esa serie, es algo como sabor agrio en la lengua después de estar seco todo una semana, o unos días, o un día tal vez. A lo que me refiero es que el final es un poco melancólico. Hubieran dejado un gran final para el protagonista. Eso es un punto malo. Pero en la vida no todo es encantar, ni no todo va a ser color rosas. Pero eso sí, Caleidoscopio puede que haya tenido un pequeño tropiezo por eso, pero inició algo nuevo, una forma nueva de narrar la historia de mejor dicho, la forma de cómo contar la justificación de un ladrón o un caballero ladrón que lo guió, y demostrar cuáles son los tipos de ladrones: los caballeros ladrones que tienen un pasado muy penoso y que quieren remediar haciendo algo, aunque no justificable pero correcto, y otro que solamente es ni siquiera sé cómo decirlo, pero ya me entienden, uno que ni se molesta en el hablar. Pero en fin, mi calificación para esta serie sería, y siendo lo más honesto, ahí está. Lo siguiente es The Pale Blue 8. Ese es su título en el idioma original. En español sería Los Crímenes de la Academia. ¿De qué trata esto? Pues, primero, antes que nada, cuando mencioné a Melina Andas, esta vez de mencionar este nombre: Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, el escritor de novelas góticas. De hecho, el que, aunque sin saberlo, dio el estigma de lo gótico. Esto no se trata sobre él para empezar,
Pero sí se trata de un evento que pasó él cuando era joven, antes del bigote y la barba. Estaba en la academia militar. Y de eso trata. Es una ficción histórica. De hecho, precisamente se basa en una novela del mismo nombre llamado The Violet Blue Age del escritor Louis Bayard. Lo que sí sé es de lo siguiente. ¿Cómo decirlo? Es un thriller de misterio, cuyo protagonista es el detective en retiro August Landor. ¿Sí? La inspiración de uno de los primeros detectives de las novelas y del universo de las historias, Auguste Dupin, de ahí salió. En fin, lo que sí sé es que el detective August Landor es enviado para ir a investigar un crimen en la Academia Militar de Estados Unidos. Y sí, es un misterio de qué pasó. Y claro, se topará con el joven Edgar Allan Poe y lo acompañará. De ahí salió la inspiración de Auguste Dupin, del mismo ese protagonista. Y vaya que es 1830 en esa época, en esa película. Wow. En fin, pero conforme van resolviendo el misterio, se empieza a eclipsar, a alterar la versión de la vida realista y la bueno, la forma como vemos las cosas. A lo que me refiero es que entre más descubren el misterio, empiezan a aparecer sucesos paranormales, más allá de la comprensión lógica de la policía. Wow. Mi punto bueno sería, bueno, la verdad, yo pensé que esta historia, esta película tendría algo más de misterio detectivesco que misterio paranormal. Lo admito. El protagonista, interpretado por Christian Bale, ya saben, pudo haber mejorado, pero parece ser el típico detective. Y vaya que es un detective de la antigua, es decir, métodos no convencionales, pero resuelven los casos. En cuanto al protagonista, el otro protagonista, el joven Edgar Allan Poe, el cadete, interpretado por Halle Melling, puede tener el potencial, lo admito. Puede. Mira, lo que yo sí sé es que Edgar Allan Poe estuvo en la academia, pero cuando en la vida real desertó y se decidió ir, porque ya no tenía conforme, ya no estaba a gustos con su vida. Y vaya que lo entiendo. En fin, podría mejorar, pero la vestimenta, eso sí está fantástico. Es como si fuera la época victoriana, no por no negar. Y bueno, lo malo, o mejor dicho, lo que se puede alegar es la forma de narrar la historia, la forma de cómo cuentan, la trama misma, podría haber mejorado. Y al final, ¿qué resulta ser? Resulta que, alerta de spoiler, por favor, ignoren esta parte y luego continúen con el video cuando diga cielo spoiler y empieza el spoiler mismo. Resulta que el crimen lo cometió el mismo Landor, pero por justificación. Resulta que los asesinatos, las víctimas de asesinato, prácticamente antes de eso acusaron, mejor dicho, violaron a una joven, a la hija de August Landor, la maltrataron. ¿A qué punto? Está bien, o al menos desde el principio, porque al final terminó quitándose y se partió. Debido a eso, August Landor empieza a buscar a los responsables y, pues, hace justicia poética. Es decir, ya que ellos le hicieron eso a su hija, les devuelve el favor de la familia de Landor a ellos. El único problema es que los cuerpos algo les pasó aparte de su muerte. Por eso es que intenta encontrar a un culpable posible para justificar y, bueno, limpiarse las manos, con la cual, al encontrar un culpable muy similar a esto, pues lo culpan y así Landor se alegra de encontrar a alguien que pueda ir. Yo diría, ¿qué? ¿Hay culpando a alguien? Bueno, sí, lo admito. Un sospechoso puede ser muy delatante, muy delativo, pero culpar a alguien que ya es culpable de muchas cosas, excepto del crimen, eso sí es bajo, hasta para mí. En fin,
Cierro paréntesis. Hasta ahí. Lo admito. Los Crímenes de la Academia es una historia que solamente se tiene que ver una vez. Pero entienden una cosa. Entiendo una sola cosa. Lo único que me pudo haber convencido fue el mismo protagonista August Landon en su manera de ser y el cadete Edgar Allan Poe por su manera poética de dar sus historias y sus sucesos. Digo, Edgar Allan Poe es un poeta y escritor. Y August Landon, pues... Ay, ya que yo digo... no está tan mal, pero puede haber mejorado. Yo hago esta crítica porque otros, a pesar de hacer algunos resúmenes, no han hecho una crítica en sí. Me imagino por qué. No lo sé. Solo sé que esta película puede mejorar, pero puede tener entretenimiento al menos. Así que mi calificación sería... Ahí está. Ahora, lo último sería Babylon del 2020. Bueno, 2022 al 23, porque esta película se estrenó, bueno, antes de este año. De hecho, precisamente se estrenó en diciembre del 2022 y se estrenó recientemente este mismo año, 2023, este mes. Vaya que ironía, ¿no? En fin, hay muchas historias ahí, pero los personajes que cuentan esa historia serían principalmente ellos. Manny Torres o Manuel Torres, un mexicano que emigró a los Estados Unidos para trabajar en la industria del cine. Nelly Laroy, una actriz muy poco convencional pero divertida. Margot Robbie es la que interpreta a esa actriz. Wow. Jack Conrad, interpretado por Brad Pitt. Wow, una estrella del cine mudo en decadencia. Otros nombres resaltantes son la actriz Liu Yun-li, que interpreta a Lady Fei Xiu, una cantante de ascendencia china. Wow. Y el último sería Sidney Palmer, un trompetista de jazz. Vaya, eso no me lo esperaba. Pero hablando de sus historias, los que más resaltan son la de Manuel, es decir, Manny Torres, y la de Nelly Laroy. Y claro, también de Jack Conrad, pero solo ellos tres. Ya verán de qué hablo. Y claro, tenemos dos estrellas invitadas ahí en esa película. Una de ellas es Eric Roberts, el actor que interpreta a Robert Roy, el padre de Nelly. Y pues, el último, un pequeño protagonista llamado Jace McKay, un pequeño personaje que aparece al final y la razón de, bueno, de cómo termina la película. Interpretado por Tommy Maguire, sí, el de Spider-Man. Ahí aparece también, pero solo al final de la película, casi al final, cuando el clima es... mejor no digo nada. En fin, esta película es dirigida por Daniel Jensen. ¿Y quién es él? Se preguntarán. Pues lo diré así, es un director, y no cualquier director, ya que prácticamente fue el director de Whiplash, es decir, El Gordo, y prácticamente la película misma del mismo nombre, La La Land, esa película musical. Yo creo que la vi una vez, pero cuando la vuelva a ver ya me enteraré de cómo fue su trabajo. Y El Primer Hombre, más precisamente El Primer Hombre de la Luna. Ahora, casi años después, vuelve al cine con Babylon. Y sí, esta película, aunque no lo crean, tiene 3 horas de duración. Vaya, eso sí es hacer cine de calidad. Y vaya que sí, wow. En fin, mi punto bueno, si tuviera que escribir esta película en una frase: cantando bajo la lluvia. Sí, esa película clásica. Prácticamente la película Babylon es una versión moderna de esa película. Y bueno, seré sincero, Rotten Tomatoes rara vez apunta a lo que da una película. Es decir, si dice que una película tiene un tomate podrido es porque es mala, y si tiene un tomate perfecto es porque es buena.
Pues esta vez se equivocaron. Babylon es un clásico. A lo personal, claro, pero es muy buena. Claro, no en la historia, pero la forma de cómo presentan el Hollywood de esos años es increíble. Digo, wow, porque se cuenta desde 1926 hasta, bueno, desde 1920 hasta 1932, es decir, entre el 20 y el 30 de esos años. De ahí la película termina y tiene un epílogo en 1952, precisamente cuando se estrena la película de Cantando bajo la lluvia, que según yo es un spoiler, lo admito, pero eso sí, no hay mucha resaltación. Es más, Cantando bajo la lluvia precisamente sería la forma de describir esta película Babylon, que lleva el nombre de Babylon, como Babilonia, es decir, donde hay muchas personas, y no lo culpo. Hollywood es donde había muchas personas, y en los 20 era como, oh, está en medio de todo un gran sitio. Ese es mi punto bueno, que es una versión mejor de la Cantando bajo la lluvia a nuestros tiempos, a los momentos. Eso sí, tiene como ficción histórica, es decir, el ambiente y los años son reales, pero algunos personajes son ficticios, algunos de ellos. Mi punto malo sería que creo que tendrían que dejar algunos temas fuera de ahí. Lo admito, en estos años es difícil vivir por esos estereotipos. A las personas que critican mal a esas personas, es decir, bueno, aquellos que odian la bandera multicolor, si me explico bien. Ya lo mencioné ese tema en una crítica cuando critiqué a Lightyear. Ya saben de qué hablo. En fin. Pero eso sí, pueden haber agregado algunas escenas, pero si no, no voy a ser una buena película. Y créeme, yo la vi. Bueno, la vi con mi padre y muy temprano. Y vaya que muy temprano empecé a llegar y a verla desde las 11. Y vaya que fue caluroso y al final, pero valió la pena ver esa película. No miento, en serio. Es que no fue fácil de contarlo, ya que la cartera de mi cine preferido, o al menos el que yo siempre uso, llegaba a un horario más tarde y ni de loco iba a ir. Tengo un límite, ¿saben? Así que tuve que tomar otra opción, el más cercano. Pero valió la pena, al menos para mí. En fin, yo solo puedo decir una cosa. Esta película es entretenida. Muy buena, no diría muy buena, pero tampoco mala. Digamos que la mitad. Eso sí, está a la del promedio. Sería un clásico, lo admito. No tanto como para mencionar en la categoría de las mejores películas, pero tiene potencial. Y vaya que es increíble la manera de cómo cuentan la versión del cine de Hollywood de los años 20 a su estilo. Un estilo muy hiperrealista, es decir, hiperactivo y un poquito realista. Vaya, la verdad no sé cómo lo hicieron, pero wow. Y mi resultado como espectador es increíble. Bueno, si les gusta tanto las películas así, yo opino que esta película es increíble y muy buena. Por eso mi calificación para esta película, lo más razonable para mí sería, ahí está. Ahora el bonus pack. Y muestro Una aventura gigante. Es una película, y sí, hecha en mi país, Perú. ¡Wow! En fin, esta película trata de una jovencita llamada Sofía, quien, tras perder a su madre, ahora cuando ya es joven y adulta, un poquito más adulta, cuida a un joven llamado Sebastián, debido a que él y junto a ella se pierden en una parte del desierto de Nazca. Ya saben, con las líneas, empiezan a ver que la leyenda que contaban sobre que había guardianes en ese tiempo es real, muy real. Yo vi esta película hace tiempo, de hecho fue la primera película que vi en los cines en este año, claro, lo admito. Y pues me encanta, es una buena película para entretener. Y vaya, el estilo peruano es increíble. Mi punto bueno pues ese sería. Y aparte, su animación es perfecta. De hecho, prácticamente sería como movimiento de cámara, es decir, movimiento de captura de movimiento, eso sí. Como la película de Expreso Polar, solo que es un poco más caricaturesca y divertida. Y no decir, claro, de la banda sonora. Wow, es increíble. Mi punto malo sería que mejoraran
aunque sea algunos toques de la animación y pues tener más que algunos puntos, por ejemplo, que muestren más partes de mi país, porque lo admito, ahora hablo como una persona común y corriente, pero que tiene algo que decir. Una aventura gigante solo contó una parte de este país, pero que hay de las otras partes, ya sabe, Lima, las costas, la sierra, la selva. Lo admito, nuestro país no es el mejor de todos. Ni siquiera diría que es conocido por tener una buena reputación, sino al contrario, tener una reputación algo dudosa. Pero yo vivo aquí, yo vivo como limeño. Al menos yo sé que aquí vivo porque no lo conozco, no sé otro lugar, pero aquí es donde yo nací y pienso vivir hasta el final. Ahora bien, una aventura gigante, si bien no cuenta mucho sobre el Perú y solo cuenta más sobre las líneas de Nazca y sobre una gran aventura, por ejemplo, no sé, los gigantes, por eso una aventura gigante, cuenta una manera mejor de narrar la historia, porque he visto el canal de un youtuber también que pues mencionó que esta no es la primera película hecha por completo en el Perú, pero es una de las que mejor cuenta una historia a nuestro estilo. Claro, ha habido películas, pero esas son películas cómicas live action. Esta es más bien una aventura de animación 3D y me agrada. Es buenísima. Bueno, buena para entretener a la familia. Eso sí, está claro. Esta aventura, esa película, una aventura gigante, es una gran película para ver en familia. Pero es mi opinión. Por eso mi calificación para esta película, a lo que yo llamo una joya peruana de la animación, sería... Ahí está. Wow. En fin, sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima. Adiós.